Arremete la dictadura yanqui contra científicos. ¿Qué hay detrás de la desaparición de más de 11 científicos, estimables amigos, que se están dando en los Estados Unidos? No debemos de olvidar que en las dictaduras, estimables amigos, a nivel mundial siempre van a ir vistiéndose poco a poco de lo que realmente es una dictadura de alguien de un grupo de poder que se establecen en un país cualquiera y se convierte en la única voz de todo. Y Estados Unidos ha impulsado en una enorme cantidad de dictaduras, pero eso no evita que Estados Unidos se convierta precisamente en la más cruel dictadura. De hecho lo es, porque simple y sencillamente durante muchos años ha impuesto sus valores al mundo. En este caso, por ejemplo, los sistemas económicos, los sistemas financieros, el desarrollo incluso de las democracias, los flujos de poder en los distintos países han tenido precisamente la presencia de Estados Unidos, y la enorme cantidad de embajadas que tienen todos los países del mundo se convierten en los centros de inteligencia para poder ordenar las fuerzas que vayan todas a su favor. La bronca es que cuando tienes tantísimo poder, llega el momento que ese poder hace agua, porque empieza a desparramarse. La lógica original se convierte en acciones ilógicas y muchas veces, la inmensa mayoría, contrarias a lo que se busca originalmente. Dicho de otra manera, fíjense por dónde está esta situación. Vas tanto a atacar ciertas circunstancias, que al rato esas circunstancias se vuelven en tu contra, porque estás actuando con diferentes lógicas de otros países que se vuelven precisamente contra ti y contra tu propia lógica, porque a veces las personas, vamos a decir, que más nos quieren son las que más daños nos hacen. Es exactamente la misma situación. Estados Unidos, con el paso del tiempo, se ha convertido en una auténtica dictadura, y es una de las dictaduras más sanguinarias, más criminales, más ofensivas, pero además, estimables amigos, las que más daño le han hecho a la humanidad en términos generales, ya que han contaminado todo lo que haya que contaminar, sin medir las circunstancias de que vivimos todos ahora sí que dentro del mismo chiquero, y que si no lo cuidamos, pues esto que es un vergel lo podemos convertir precisamente en un enorme basurero, tan solo por los intereses de algunos cuantos que buscan que la humanidad les sirva a ellos, y ellos no servirles a absolutamente nada a nadie más que a sus intereses. Vamos a ver a qué me refiero concretamente de lo que está pasando en Estados Unidos. El hecho de que cuando te volteas, incluso contra propia gente, que ya Estados Unidos lo está haciendo, se está agrediendo hacia el interior a ellos mismos, estimados amigos, y de una manera descarada los políticos y las empresas transnacionales y todo lo demás se están convirtiendo precisamente en los desfachatados, esos que ya nos dicen: te voy a robar y te robo, y secuestran a un país como el caso de Venezuela, y quieren secuestrar a otros porque les funciona para sus intereses. Pero ¿qué tanto esos intereses realmente les van a funcionar? La verdad es que eso simple y sencillamente están acelerando la caída del imperio, estimables amigos. Pero lo más grave es cuando te volteas con tu propia gente, la que te ha servido, estimables amigos. Y este es uno de los casos más importantes, porque no solo estamos hablando de 11 científicos, estamos hablando de auténticas y gigantescas universidades que se han ido a la goma precisamente por los intereses. Y entonces esas universidades, ¿qué tanto tienen de universidades? O nada más son escuelitas, y la verdad es que se han convertido de universidades a escuelitas, porque una universidad es la universalidad del conocimiento. Por eso se llama universidad, la universalidad del conocimiento, que no tiene nada que ver con tendencias. Ya cuando una universidad tiene tendencias, deja de ser universidad. Y aquí es donde es importante, damas y caballeros, el lenguaje. El lenguaje es fundamental para poder entender todo esto, ¿no? Y lo malo es que se está hablando muy mal y se está manejando pésimamente, vamos a decirlo de esta manera horrible, ¿sí? Los conceptos en términos generales, incluso
poco se sabe definir los conceptos acerca de lo que a veces se dice, ¿no? Bueno, pero para definir el concepto de dictadura, damas y caballeros, vamos al concepto más grave, que son los hechos mismos, ¿no? Para poderla definir, vamos a los hechos. Y fíjense que vamos a hacer un recorrido rapidísimo, lo más que se pueda, estimables amigos, porque hay situaciones muy interesantes aquí que, insisto, hay que ver y hay que ver con muchísimo cuidado, pero déjenme observar aquí detenidamente, que observen ustedes aquí detenidamente esto que está sucediendo, precisamente porque es importante, ojo, que podamos definir al detalle lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo a través de los medios. Ojo con esta situación, para que luego no digan que hay gato encerrado, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí esta parte, estimados amigos. En este caso vamos a acomodar aquí nuestra ventana porque necesito que ustedes pongan muy al detalle esta visión. Miren lo que dice aquí. Hace unos días una nota y varias que han ido saliendo y que últimamente se ha callado. ¿Por qué? Porque es parte de los escándalos que se quieren acallar, estimados amigos. Hay muchos escándalos más allá de los expedientes Epstein y otras cosas donde se pretende acallar, que la gente no se entere de lo que está sucediendo en realidad. Hayan sin vida a una empleada nuclear de Estados Unidos tras un año desaparecida misteriosamente, ¿no? Y dice aquí RT, damas y caballeros, esto fue del 2 de junio, estamos ya ahorita 4, dice que la mujer trabajaba en el Laboratorio Nacional Los Álamos, ¿no? Creado durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para el proyecto Manhattan, el programa que desarrolló la bomba atómica, estimables amigos. Dicho de otra manera, estamos hablando de los cerebritos que tiene Estados Unidos trabajando allá y de los cuales muchos de ellos se desconoce su paradero, porque hay muchos más que no han mencionado, ¿no? Aquí se han mencionado básicamente los que han aparecido muertos, pero hay otros que no han aparecido y que nadie los ha reportado también, eso hay que decirlo, ¿no? Dice que las autoridades de Nuevo México confirmaron que los restos humanos hallados la semana pasada en el Bosque Nacional de Carson pertenecen a Melissa Casillas, de 54 años, que llevaba casi un año desaparecida, informa del New York Post, estimables amigos, ¿no? La mujer trabajaba como asistente administrativa del Laboratorio Nacional de Los Álamos, ¿no? Centro creado precisamente lo que ya dijimos, ¿no? El programa que desarrolló la bomba atómica y que desde entonces sigue siendo una de las instalaciones más secretas y estratégicas de Estados Unidos en materia de armas nucleares, ¿no? Los grandes poseedores del asesinato masivo más gigantesco del mundo y que se habla poco, que fue en Hiroshima y Nagasaki, damas y caballeros, uno de los asesinatos, de los genocidios más impresionantes que tenga la historia de la humanidad, damas y caballeros, ¿no? Tras el descubrimiento de los restos por un excursionista el pasado jueves en el área de McFray Ridge, los investigadores encontraron cerca una pistola. El hallazgo se produjo en una zona donde equipos del Servicio Forestal de Estados Unidos han estado trabajando regularmente en un proyecto de restauración desde diciembre. Casillas fue reportada como desaparecida el 26 de junio del año pasado. Ese día, según su esposo, Melissa lo había dejado a él, también empleado de laboratorio, en las instalaciones del centro, alegando que había olvidado su credencial de acceso y que regresaría a casa. La hija de la pareja, a su vez, relató a los investigadores que su madre le llevó un sándwich y le dijo que planeaba teletrabajar, ¿no? Bueno, más allá de este tipo de detalles, estimables amigos, vamos a otro asunto importante acá, ¿no? Déjenme decirlos en esta situación que, insisto, es muy, muy interesante.com, ¿no? Y vamos a ver, esto es lo que dice aquí RT. Vamos acá a otra situación, a otro
portal, damas y caballeros, que nos va a hablar precisamente de situaciones que van más allá, ¿no? Déjeme nada más que entre aquí ¿cómo se llama? Nuestro portal para poderlo ver, porque tiene un montón de comerciales. Estamos en directo, damas y que nosotros no andamos escondiéndole la información a nadie. Déjeme nada más aquí quitarle toda esta comercialización y todo lo demás que no nos deja a veces trabajar, lamentablemente, pero hacemos todo lo que se puede en el momento mismo para que se vaya cocinando, ¿no? Pues vean ustedes lo que dice particularmente en este caso, damas y caballeros. Estamos hablando de libertad digital. Dice particularmente esta publicación, dice que el misterio de los científicos, damas y caballeros. Y déjenme quitarme de aquí porque es parte del juego esto, damas y caballeros, de poner ahora sí que la cámara enfrente, damas y caballeros. Oh, cielos, a mí no me gusta, pero bueno, en fin, vamos a ver de qué se trata aquí, ¿no? Dice particularmente que el misterio de los científicos que mueren o desaparecen en Estados Unidos, hallan los restos de Melissa Cassias en el bosque, y habla precisamente lo que acabamos de decir, estimables amigos, ¿no? Pero aquí, a la hora de estar comentando esta situación, podemos decir lo siguiente, estimables amigos. Vean ustedes aquí que se meten todos este tipo de anuncios, damas y caballeros, si no nos dejan incluso interactuar como se debe, ¿no? Y como se debiera. Pero bueno, dice particularmente aquí lo siguiente, estimables amigos. Dice que Libertad Digital dice particularmente que un excursionista encontró a esta persona. Dice, aunque no se han determinado la causa y la forma de muerte según la policía, pero es conocido que el caso de Melissa Cassias, de la que no se ha sabido nada durante todo un año, forma parte desde hace semanas del grupo de muertos y desapariciones sospechosas de investigadores y trabajadores de laboratorios con acceso a información sensible registradas desde el 2022, que el FBI está revisando y ya tiene un montón de tiempo revisando, ¿no? Y una de las cosas importantes que establece acá, estimables amigos, es lo siguiente. Déjenme decir, dice aquí de las desapariciones conectadas, que según la información, en este caso del FBI, ha trasladado al Comité de Supervisión de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, estimables amigos. Ojo, hay informes que vinculan a Melissa Cassias con el general retirado Williams McCarsland. Dice, quien desapareció el 27 de febrero del 2026, dejando atrás todos sus dispositivos móviles, ¿no? En Albuquerque, precisamente también en el Estado de México, de Nuevo México, ¿no? El militar de 68 años había trabajado para el Pentágono y fue comandante precisamente de la fuerza del laboratorio de investigaciones de la Fuerza Aérea, ¿no? En la base de Wright-Patterson en Ohio, estimables amigos, que ha registrado miles de avistamientos de ovnis, ¿no? Más de 700 aún sin explicación, donde gestionó un ambicioso programa de ciencia y tecnología. Y curiosamente, estamos hablando de este tipo de cosas, damas y caballeros, cuando Estados Unidos, para tratar de taparle el ojo al macho, ha desclasificado un montón de archivos relacionados con el fenómeno ovni, ¿no? En este caso, y es muy interesante porque aquí aparecen este tipo de personas. Ojo con esta situación. Y es importante, insisto, porque hay que revisar todo este tipo de información para ver qué es lo que nos está otorgando precisamente de verdad en términos de investigación criminal, estimables amigos, porque no lo están haciendo, no lo están aportando, y al parecer hay muchas cosas que están
encerrando o escondiendo, ¿no? Y vamos acá al periódico, en este caso español, ABC, uno de los periódicos de mayor credibilidad precisamente en España y en el mundo, estimables amigos. Tan es así que ser suscriptor de estos vatos es una buena lana, ¿no? Vamos a ver qué dice en este sentido, damas y caballeros, lo que les digo del periódico ABC. Nos dice, entre otras cosas, lo siguiente, que hay inquietud en Estados Unidos por las misteriosas desapariciones y muertes de 11 científicos. ¿Quiénes son y qué les pasó? Dice aquí. Todos ellos tienen acceso a programas nucleares y aeroespaciales. El FBI ha abierto una investigación para averiguar si hay un patrón común o por qué está sucediendo, damas y caballeros. Y aquí van apareciendo un montón de cosas que, vistos así superficialmente como lo estamos haciendo nosotros, parece ser que hay mucho más de fondo, aunque lo veamos, insisto, de manera superficial. La violencia política se recrudece en Estados Unidos con el tercer atentado en contra de Trumpas. Sigue en la última hora de la guerra en Irán y las negociaciones de paz con Donald Trump. Estos lo refiero, que son noticias de momento, porque precisamente es lo que tiene atolondrado Estados Unidos y que no quieren manejar mucha información y buscan otros derroteros, como el hecho de atacar a países como Cuba, México, a Colombia y demás democracias, ¿no? Dice, lo que comenzó con hechos aislados, presuntos suicidios, tiroteos domésticos y extrañas desapariciones durante paseos rutinarios, ha revelado un patrón alarmante en Estados Unidos desde el 2024. 11 destacados científicos han muerto o desaparecido en circunstancias misteriosas. Todos comparten algo común: acceso a programas nucleares y aeroespaciales, estimables amigos, ¿no? Y bueno, dice que la Casa Blanca ya ha informado de que están investigando estos incidentes y todo eso, y que manda al FBI para que haga ese tipo de cosas, ¿no? Amy Screech, dice, investigador en proyectos de propulsión experimental, estimables amigos. Científica de 34 años, era la cofundadora del Instituto para vamos a decir, la ciencia rara, damas y caballeros, o aquí dice exótica, ¿no? Trabajaba en proyectos de propulsión experimental y antigravedad, áreas sensibles en el ámbito aeroespacial. Murió en junio del 2022 en Huntsville, Alabama. El informe forense revela que fue por una bala autoinfligida, dice, aunque varios medios estadounidenses recogen que el investigador había enviado varios mensajes a su círculo cercano, estimables amigos, ojo, a su círculo cercano, advirtiendo de que si veían algún reporte de que se quitó la vida, definitivamente no fue así. Ojo, dicho de otra manera, alertó esta situación. Michael David Hicks, Francisco Maywald y Mónica Jacinto Reza, trabajadores de la NASA, investigadores de 59, 61 y 60 años respectivamente, trabajaban en el mismo programa en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, cuya misión principal es la exploración espacial. Michael David Hicks fue el primero en fallecer el 30 de julio del 2023. La causa de la muerte de ese físico de 59 años nunca se ha revelado. Tan solo un año después murió el investigador Frank Maywald, de 61, y su fallecimiento se produjo, estimables amigos, ¿no?, en circunstancias desconocidas. El 4 de julio del 2024, la causa no ha sido publicada. Su otra colega, Mónica Jacinto Reza, de 60 años, desapareció el 22 de junio del 2025 cuando hacía senderismo en un bosque cerca de Los Ángeles. Se ha perdido el rastro al poco tiempo de asumir la dirección de un grupo de investigación en materiales avanzados, estimables amigos. Ese es el meollo del asunto. Aquí está Mónica Reza, precisamente, y por más que rezó, nada le valió. Nilian Will Max Kaslan, exoficial de alto rango de las Fuerzas Aéreas, estimables amigos, ya se lo mencionamos hace un instante.
Es comandante de 68 años, ocupó los puestos más delicados de las Fuerzas Aéreas, como la dirección del Laboratorio de Investigación en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en el lugar del famoso caso de Roswell. Desapareció el 27 de febrero del 2026 en Albuquerque, Nuevo México, cuando salió a dar un paseo cerca de su vivienda. Portaba consigo un revólver calibre 38. ¿No? En otro sentido, Anthony Chávez y Melissa Casillas, investigadores del Centro Nuclear, estimables amigos, dice particularmente que 59 y 53 años respectivamente eran empleados del Laboratorio Nacional de Los Álamos, un centro de investigación nuclear en Nuevo México. Anthony Chávez fue visto por última vez el 5 de agosto del 2025, mientras que a Melissa Casillas se le perdió el rastro mucho antes del 26 de junio del 2025 en Taos, Nuevo México. En otro orden de ideas, Carl Griesmeyer, dice Griesmeyer, dice, y Nuno Lauriño, dice aquí, Nuno Loureiro, científicos asesinados frente a sus domicilios, estimables amigos, ¿no? Y dice que los dos fueron asesinados a tiros frente a sus domicilios. Tenían 67 y 47 años respectivamente. Carl Grimmer fue abatido en su casa de Los Ángeles el 16 de febrero de este año. Tenía 67 años y era un astrofísico reputado que trabajaba en el Instituto Tecnológico de California. Colaboraba con la NASA y era reconocido por sus estudios sobre la búsqueda de agua en planetas fuera de nuestro sistema solar. Su agresor, identificado como Freddy Snyder, de 29 años, ha sido detenido y se enfrenta a cargos de asesinato, además de allanamiento de morada, ¿no? Otro caso relevante ha sido el de Nuno F.G., damas y caballeros. Loureiro, también tiroteado en su vivienda en el barrio residencial de Brookline, a las afueras de Boston, el 16 de diciembre del 2025. Científico de 47 años, era especialista en fusión atómica, había dirigido el centro de cuenta del plasma y fusión del MIT, donde buscaba avanzar en tecnología de energía limpia y otras investigaciones. Otro de ellos, Steven García y Johnson Thomas, damas y caballeros. Si ustedes se fijan, son una buena cantidad de latinoamericanos, ¿no? O cuando menos de origen. Dice particularmente que Steven García y Jason Thomas, desaparecidos sin dejar rastro, de 46 y 45 años respectivamente. Steven García desapareció el 28 de agosto del 2025 en Albuquerque, Nuevo México. Fue visto por última vez saliendo de su domicilio a pie. Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que dejó atrás su vehículo, su teléfono y sus pertenencias personales, llevándose únicamente una pistola. Trabajaba como contratista y custodio de propiedades en el campus de Seguridad Nacional allá en Kansas City, estimables amigos, ¿no? Y tenía una autorización de seguridad de alto nivel y supervisaba equipos valorados en millones de dólares vinculados al arsenal de armas nucleares de Estados Unidos. El caso de Jason Thomas es otro de los pilares que ha alimentado el misterio de los científicos. A diferencia de Steven García, Thomas se movía en el ámbito de la biotecnología de vanguardia. Era un científico farmacéutico de alto nivel, se desempeñaba como director asociado de biología química en el Instituto Novartis de Investigación Biomédica en Cambridge, Massachusetts. Se le vio por última vez el 12 de diciembre del 2025. Salió de su casa en Wakefield, en Massachusetts, pasaba la medianoche a pie y sin llevar consigo ni su teléfono móvil ni su cartera. Cosas raras, damas y caballeros. Entonces dice, ¿qué está lo que está sucediendo? Todo parece
parece ser que está metida la CIA en esta situación, ¿no? Y bueno, los legisladores y todos esos que se la llevan haciendo las cosas allí, pues que hay en un comité de la Cámara de Diputados que se llama Eric Burlinson y demás, damas y caballeros, pero no han dado pie con bola con esta situación. Honestamente, se los digo, porque lo cierto y lo real es que nada de esto, vamos a decirlo de esta manera, estimables amigos, ¿cómo se puede decir? Lo están manejando debidamente, punto com, ¿no? Así está esta situación, nomás para que nos demos una idea de todo lo que está ocurriendo en este caso y quiénes son los desaparecidos, ¿no? Nos vamos acá, obviamente, a la agencia EFE, la agencia española de noticias, estimables amigos, que nos dice, entre otras cosas, lo siguiente, para que usted norme su criterio. Déjeme nada más aquí manejar detenidamente esta situación. Dice acá, estimables amigos, la agencia EFE, como les decía, que Trump retira fondos a universidades de Colombia por antisemitismo, estimables amigos, y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque muchos de los aspectos que no debieran tocarse, como en la ciencia, le quieren meter cargas ideológicas, y eso del antisemitismo sabemos que los sionistas que viven en el Estado de Israel, damas y caballeros, ¿no? En la única base terrorista de Estados Unidos que tiene nombre de país, que está en Palestina, y que le quitaron el nombre de Palestina y le pusieron el nombre de Israel, ¿no? Nomás para que nos demos una ligera idea, están involucrados en este sentido, estimables amigos, no solo en cambiar algunos aspectos y cuidar otros de acuerdo a sus intereses, y ahí es donde la lógica como que no queda muy clara, estimables amigos. Observen esta situación, miren, dice aquí que las denuncias de antisemitismo, que no son semitas los que viven allí, no tienen sangre semita, son házaros, ¿no? Dice que las denuncias de antisemitismo comenzaron a aparecer en Colombia y otros campus poco después del 7 de octubre del 2023, fecha en que Hamas lanzó un ataque, y dice aquí terrorista. No es ningún ataque terrorista, son ataques que lanzan ellos porque es un grupo insurgente, ¿sí? Para liberar a Palestina del yugo que representa el sionismo, damas y caballeros, que se ha apropiado de todo su territorio, le cambió el nombre y que además ha relegado y ha vejado todos los derechos precisamente de los palestinos, los que les abrieron la puerta, ¿no? Y bueno, dice aquí, entonces no es un ataque terrorista, es un ataque simple y sencillamente que puede hacer cualquier grupo de liberación nacional, ¿no? En este caso, ¿no? Jamás lanzó como un ataque de liberación nacional en contra de los sionistas que moran en el mal llamado Estado de Israel, que es simple y sencillamente la Palestina ocupada, que luego lo siguió una guerra declarada de Israel en contra de Gaza. No es ninguna guerra, es una soberana invasión, damas y caballeros, un ataque, eso sí, eminentemente terrorista y además a mansalva y con una diferencia endiabladamente distinta, damas y caballeros. Mientras unos juegan con resorteras, los otros traen misiles. Entonces, ¿cómo es una guerra, no? Eso no es una guerra, ¿no? Dice aquí Dice, declaró una guerra contra Gaza que ha sido una de las más mortíferas de varias décadas. No, es un genocidio. No es mortífero, no es una guerra mortífera, es un genocidio y no hay tal guerra. Pero así se manejan los chicos de la agencia EFE para que vean ustedes la calidad informativa que tienen, ¿no? Y aquí nos habla precisamente de que esto dio pie a manifestaciones en contra de Israel, como se veían en los campus universitarios desde hacía 50, como no se veían en los campus universitarios de hace más de 50 años. En Colombia, en la punta de lanza, con algunos incidentes de tipo antijudío, que tampoco estamos hablando de judíos, sino antisionista, que hicieron intervenir al gobierno de Joe Biden y convocar al Congreso a los rectores de varias universidades, varias de las cuales, entre ellas la de Colombia, tuvieron que dimitir, damas y caballeros, es decir, echarse para atrás. ¿Por qué? Para que no los acusaran de antisionistas, digo, antisemitas, ¿no? Y que realmente es una manipulación increíble, ¿no?
Pese a esto, pese a que las protestas han bajado mucho en cuanto a intensidad, Trump fue más lejos que Joe Biden. Primero nombró ese grupo operativo sobre el antisemitismo en los campus, ¿no? Y segundo, ojo con esta situación, ¿no? Y segundo, amenazó con retirar los visados y permisos de residencia de los estudiantes acusados de apoyar a organizaciones terroristas como Hamas. Ojo con esta situación, es decir, no puedes manifestar tu punto de vista porque entonces eres considerado terrorista, y eso es gravísimo, estimables amigos. ¿De qué estamos hablando? De una dictadura, porque no te dejan pensar libremente, no puedes tener opiniones al respecto, ¿no? O sea, vas a tener que aceptar lo que te digan ellos como verdad, la verdad de los sionistas, que la verdad de los sionistas no es la misma verdad que estamos viendo todo mundo, y menos la que están padeciendo, ¿sí?, los palestinos en su propia tierra, ¿no? Dice, ha hecho dejación de sus deberes, dice, con los estudiantes judíos. La secretaria de Educación, Lina McMahon, afirma que Columbia durante demasiado tiempo ha hecho dejación de sus deberes con los estudiantes judíos en su campus, pero hoy demostramos a Columbia y a las demás universidades que no vamos a tolerar más esa espantosa pasividad. Y el director del grupo, que remitió su informe el pasado lunes, Leo Torell, dice, abundó en las amenazas, dice, de congelar los fondos. Es una de las herramientas a nuestro alcance para responder a este repunte de antisemitismo. Esto es solo el principio, dijo, nada más para que nos demos una ligera idea. La pregunta aquí, estimables amigos, si nos vamos hacia arriba, es ¿cuándo fue esta nota, estimables amigos? Y aquí lo podemos ver, efectivamente, a ver si viene la fecha, estimables amigos, ¿sí? No viene la fecha, mire qué curioso, no viene. Para que nos demos una ligera idea, no viene la fecha de cuándo esto ocurrió, ¿no? Bueno, más allá de toda esta situación que verdaderamente es lamentable, miren, así se ven algunas universidades, como en todas, ¿no? Así se ven algunas universidades donde la gente va a acampar precisamente para apoyando a una situación que nos muestra precisamente el grado de sanguinario que es el ser humano contra algunos, y cómo se hace de la vista gorda con otros, ¿no? Dice, curiosamente, en las protestas contra Israel, damas, y que esto dice aquí, contra Israel, uno de los grupos más activos han sido los judíos de izquierda. Ojo, judíos, no estamos hablando de sionistas, estamos hablando de judíos de izquierda, que han denunciado que bajo la premisa del antisemitismo se están incluyendo legítimas críticas políticas en contra del Estado sionista, damas y caballeros, así como lo escucha, y por eso empiezan a manipular esta situación. Es lo que nos dice aquí manipuladoramente la agencia EFE, damas y caballeros, española, ¿no? Y eso es grave porque estamos hablando de una agencia informativa. Vean ustedes cómo cambia el lenguaje, cómo nos está vendiendo una situación que realmente no es, damas y caballeros. Es lo que está haciendo precisamente aquí, en este caso, una agencia, nomás para que nos demos una ligera idea, damas y caballeros, de lo que se viene manejando aquí. Grave el panorama, ¿no? Vamos a hacer aquí esta situación, ¿no? Vamos a ver si nos deja verlo, porque acuérdense que son medios que los tenemos que consultar directamente, o en directo, estimables amigos, ¿no? Nomás que aquí nos meten cuánta cosa, ¿no? En esta situación, déjenme nada más quitarle todo este caso para que ustedes puedan ver de qué se trata. Y en este caso estamos hablando precisamente de un medio que se llama el Internacional, el Independiente, damas y caballeros. Y aquí nos dice lo siguiente, vamos a quitarle todo esto. Dice que las universidades estadounidenses ceden a las presiones de Trump para no perder dinero público. Ojo.
Es decir, les dice, tú tienes que pensar como gente de izquierda y tienes que aleccionar, como de gente de derecha, los tienes que aleccionar. Y si huele o algún aspecto de izquierda, te quito los flujos de recursos. Dices, caray, ¿qué no es esta una universidad? Y la respuesta, no es ninguna universidad así. Pierde su categoría de universidad, porque el hecho de que se llame universidad o una escuela donde donde fabrican profesionistas, ¿sí? En este caso, pierde su categoría cuando el pensamiento es solo una tendencia. Por eso de que digan que la Universidad Católica de Santiago de Chile, por decir algo, pues no es una universidad. Eso debería de llamarse centro de estudios o de católicos de Chile, o como se llame, ¿no? Pero no universidad católica, porque entonces no estás viendo la universalidad del conocimiento, estás viendo una tendencia. Ojo, ¿no? Dice aquí que aunque católico quiere decir universal, curiosamente, ¿no? Pero aquí estamos refiriéndonos a una iglesia. Dice particularmente en este sentido, pues, que la amenaza de retirada, más bien dicho, de fondos de la administración surte efecto en las instituciones educativas que cambian programas y normas pese a la oposición interna. Dicho de otra manera, damas y caballeros, puede más el poderoso dinero, que es el poderoso caballero, que es don dinero, que precisamente el conocimiento científico. Estás cambiando precisamente a la ciencia por el fanatismo, estimables amigos, y esto lo están haciendo las propias universidades, ¿no? Y aquí dice que la Universidad de Columbia, estimables amigos, dice el periódico El Independiente, que la Universidad de Columbia anunció el viernes, déjeme ver si tiene aquí fecha, porque se me hace que no tiene fecha. No, sí, aquí está, es el 30, el 30 de marzo del 2025, 30 de marzo del 2025, ¿no? Dice aquí que hace más de un año que la Universidad de Columbia anunció, estimables amigos, ¿no? Anunció el viernes 30 de marzo del 2025 que prohibirá que los manifestantes lleven máscaras en su campus y que protesten en edificios académicos, que revisará sus procesos de expulsión de alumnos y que creará una nueva definición de antisemitismo. También revisará todos sus programas que hablan de Oriente Próximo bajo la supervisión de un vicerrector que controlará tanto el contenido como las contrataciones de profesores, estimables amigos, así como lo escuchan, para que vean ustedes en dónde diablos está entonces entendido el concepto de universidad. Pues no hay tal, ¿no? Y dice aquí que la universidad de la Ivory League ha decidido ceder ante las demandas del presidente, en este caso, damas y caballeros, ante las demandas del presidente estadounidense, y porque de lo contrario se arriesga a perder financiamiento y becas que considera imprescindibles para su supervivencia. La administración de Estados Unidos anunció hace unas semanas que cancelarían $400 millones que otorgaba anualmente a Colombia como castigo por cómo había gestionado las protestas de sus estudiantes contra la guerra de Gaza, un castigo que impactaría tanto en sus investigaciones científicas como en los alumnos que reciben becas para estudiar, pero poco después el gobierno anunció que debía hacer la institución si quería recuperar su financiamiento, y para la universidad pesó más, ¿no? Salvar todos sus proyectos en marcha, dice, en sus laboratorios, que mantener su modelo y sus normas intactos, damas y caballeros. Es decir, pesa más el interés que la ciencia, damas y caballeros, así como lo escuchan, ¿no? Es lo que nos maneja precisamente aquí el diario El Independiente, ¿no? Y aquí nos habla precisamente de las universidades, particularmente de Stanford, dice, Colombia no está sola, universidades de élite estadounidenses, por decir alguna cosa, Stanford, Harvard,
dice la de Michigan y la de Pensilvania, entre otras decenas de ellas, también están siendo objeto de investigaciones federales por las que podían afrontar castigos similares. En el caso de la Universidad de Pensilvania, la administración ha amenazado con cancelar 175 millones de dólares en fondos federales por permitir a una mujer trans participar en un equipo femenino de natación, por ejemplo, damas y caballeros. ¿Eso qué tiene que ver? Pues simple y sencillamente se están metiendo en todo, ¿no? Y esta es una de las cosas más graves y patéticas, ¿no? Y dice aquí que dice que la propia administración pública, lo que para muchos supone un precedente peligroso, que lo es, damas y caballeros, a lo que están cayendo las propias universidades, ¿no? Dice, qué tan buena posición nos encontramos en esta situación. Dice aquí que en un día es un día triste para Colombia y para, para nuestra democracia, ha dicho Yamel Jaffer, ¿no? Director precisamente del Instituto Knife First, dice Amendment de Colombia, un centro independiente que vela por el derecho a la libertad de expresión a través de la investigación y la educación. Los críticos piensan que la dirección de la universidad ha puesto en venta su libertad académica y que las amenazas de retirada de financiamiento son ilegales porque violan su derecho a la libertad de expresión, así como nada justifica que el gobierno ponga en riesgo tantas investigaciones, pero sobre todo no lo justifica sus acciones de antisemitismo, dice en este caso, damas y caballeros. En fin, cosas veredes, y eso es lo que está sucediendo en la dictadura estadounidense, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver, damas y caballeros, todo este tipo de movimientos. Dice aquí el rezo en las puertas de la Universidad de Columbia. Dice la universidad asimismo ha prometido revisar sus posibles sesgos, ¿no? Así como lo escuchan, estimables amigos, ¿no? Y los propios directivos precisamente sobre esta situación, ¿no? Y bueno, dice en este sentido que para otras universidades el gobierno estadounidense también ha exigido mano dura contra los manifestantes contra la guerra de Gaza, que no es ninguna guerra, sí, es un genocidio, que no permiten que las mujeres trans participen en deportes femeninos y que eliminen todo lo relacionado con la política de la diversidad, incluso dice Diversidad, Inclusión y Equidad, lo que que sus siglas se conoce como DEI, ¿no? ¿Sí? Y entonces son situaciones, estimables amigos, que estamos hablando de que todo esto, pues verdaderamente se convierte en algo patético cuando se supone que estás hablando, que estás atacando el conocimiento científico. Y ya cuando atacas el conocimiento científico dices, ah caray, algo no está bien, algo está bastante mal en este sentido, damas y caballeros. Oh cielos, ¿no? Detalles que tiene esta situación, que tenemos que ser más que cuidadosos, ojo con esta situación, ¿no? Y bueno, ya que estamos en este flujo informativo, vea esta nota perdida también de la jornada, estimables amigos. Aquí la puse y la quité porque nos metió un anuncio, pero particularmente dice lo siguiente, ¿no? Ojo, porque hasta dónde llegan, porque además son cosas que son rarísimas, ¿no? Que dices, ¿qué está sucediendo? Mire, Universidad del Sur de California vendió cadáveres a la milicia de Estados Unidos e Israel. Digo, se lo puede vender al gobierno de Estados Unidos, pero ya involucrar a otra cosa como el Estado asesino de Israel, damas y caballeros, que no es ningún Estado porque se apropió del territorio de Palestina y lo ha convertido por la fuerza en su territorio, pero además diezmando salvajemente durante 77 años de vejaciones a los palestinos, ¿no? Que vivían en su propia tierra, estimables amigos, ¿no? Y que además en términos humanos pues son otra cosa, damas y caballeros. Dice aquí, ellos sí son semitas, ojo. No, nada más los judíos de la zona. Los palestinos son semitas y los israelíes también, los israelitas, no los israelíes, ojo.
¿sí? Bueno, dice que la Universidad del Sur de California anda vendiendo cadáveres y que se los venda a Estados Unidos puede ser, que está mal, pero que se los venda a Israel, damas y caballeros. Dice aquí que desde el 2018 la Universidad del Sur de California ha suministrado al menos 89 cadáveres frescos como parte de acuerdos relacionados con el entrenamiento tanto de la Armada de Estados Unidos como del personal militar sionista, reportó este martes Al Jazeera, damas y caballeros. Esta nota es más reciente, esta nota es del 2 de junio, sí, en este caso, hace 2 días. Dice que la gestor de casos médicos, Miriam Walpin, se encontraba trabajando en Nevada cuando recibió un mensaje inquietante de un estudiante de periodismo de la Universidad del Sur de California. Esa estudiante, Jennifer Neher, dice, formaba parte de un equipo que investigaba las acusaciones de que los que los cuerpos donantes, cuerpos donados a la escuela para fines educativos y de investigación científica estaban siendo vendidos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Algunos incluso podrían haber terminado en manos de cirujanos militares sionistas, ¿no? Dice, me sentí muy mal del estómago, declaró Volpin a Al Jazeera, ¿no? Dice que su madre Janet, de 101 años, había fallecido en el 2021. Janet, precisamente, ¿no? Dice aquí, una ex enfermera de vuelo que sirvió en la Segunda Guerra Mundial había dispuesto a donar su cuerpo a la universidad. Volpin teme ahora que el cuerpo de su madre estuviera entre los utilizados para entretener a equipos quirúrgicos para conflictos como la guerra genocida de Israel en Gaza. La serie de documentos de AJ+, ¿no? Dice Direct From, dice, entrevistó a Volpin y a otros miembros de la familia que se preguntaron si los restos de sus seres queridos se utilizaron para entrenar a personal militar, damas y caballeros, o para qué situaciones se llevaron precisamente con esta gente, estimables amigos, es lo que se preguntan aquí. Y eso es lo que está sucediendo. La información pública sobre el entrenamiento sionista es limitada. Sin embargo, en el artículo médico 2020, escrito por instructores de la Universidad del Sur de California y la Marina de Estados Unidos, ofrece una visión poco común del proceso, damas y caballeros. No más para que nos demos una ligera idea de cómo manipulan todo ese tipo de información. ¿Con qué propósitos, damas y caballeros? Pues vaya usted a saber de qué se trata. La verdad es que estamos hablando, estimables amigos, de que aquí hay una situación que no nos están diciendo y que nos están engañando Matarile y Lerón. Y esto es, insisto, muy, muy interesante y que son cosas que dices tú, ¿de qué se trata en este caso? Pues no sabemos, damas y caballeros, esa es la realidad de las cosas. Oh, cielos, ¿no? Bueno, vamos a otro asuntito, estimables amigos. Déjenme quitar aquí esta situación, déjenme quitar esta parte, ¿no? Que tenemos aquí, la ventana 3. Oh, cielos, ¿no? Bueno, ahí está, estimables amigos, lo que está ocurriendo para que nos ilustremos sobre esta situación. Esto es muy grave porque no se está manejando. Pero bueno, y esto tiene que ver precisamente con que se estaba viendo, damas y caballeros, estamos hablando de instituciones científicas que las quieren manipular para que hagan otro tipo de cosas. Y esto nada más es una visión. Y finalmente vamos a cerrar con esta parte, damas y caballeros, que nos llama poderosísimamente la atención, ya que estamos hablando precisamente de la manipulación que hacen y vamos precisamente a las fuentes sionistas, damas y caballeros, ¿no? Y vean ustedes lo que encontramos aquí. Dice particularmente aquí, híjola, déjeme acomodarlo, esta situación que ya se me brincoteó aquí, dice particularmente pro-Israel, proisrael.org, damas, una organización pro-sionista, ¿no? Defendamos un ideal, no un gobierno, dice aquí, ¿no? Y bueno, lo más interesante dice aquí, universidades estadounidenses, ojo, este es el pretexto, universidades estadounidenses subyugadas por donantes, entre comillas, árabes, toleran y fomentan el antisemitismo. Ya dijimos,
Los semitas, que son los judíos, estimables amigos, que provienen precisamente de Palestina, donde está Judá y otros lugares, damas y caballeros, y que en general se llaman palestinos, ¿sí? Son semitas. Entonces, los sionistas no son semitas, ni tienen sangre, pero ellos argumentan esa situación para hacerse llamar el pueblo de Dios y los dueños de la tierra prometida, ¿no? Que es malo esa situación, pero dice aquí, en este caso, dice una razón fundamental del estallido de los campamentos. Ojo cómo lo manejan estos vatos, ¿no? Dice particularmente aquí lo siguiente, aquí ponen que Qatar, ojo, que es aliado en este momento de Estados Unidos y de los sionistas en contra de Irán, está financiando aquí la universidad. Muchas universidades estadounidenses, algunas reconocidas, dice, de reconocida trayectoria, se han transformado en reductos de antisemitismo violento, dice en este caso, expresado a través del apoyo a los palestinos. Existen motivos multimillonarios para ese fenómeno ligado a los petrodólares. Para explicar los motivos de esa oleada de judiofobia universitaria, vamos a usar como punto de partida un estudio de Michael Bart y el reporte del Network Companion Research Institute, dice aquí NSRI. Dice que la sección 117 de la Ley de Educación de Estados Unidos obliga a las universidades a declarar los fondos recibidos desde el extranjero por más de $250,000 recién a partir del 2019. Las autoridades comentaron que comenzaron a exigir más transparencia. Hasta entonces, los campos solo publicaban esta información por iniciativa propia. Según las fechas de las cifras del Departamento de Educación estadounidense, entre 1986 y octubre del 2022, las universidades recibieron fondos extraordinarios por un total de 44 mil millones, de los cuales 10,826,000,000 de pesos, perdón, 10,826 millones provinieron de instituciones gobiernos e individuos árabes, ¿no? El INSRI calcula que el total de donaciones no declarados provenientes de gobiernos con regímenes autoritarios alcanzan los 13,000 millones de dólares. Son cifras astronómicas y que queda claro que semejante aporte no se hizo por beneficencia, sino para una contraprestación. Así lo manejan, damas y caballeros. Dice que entre el 1986 y octubre del 2022, etcétera, etcétera, lo que acabamos de decir, ¿no? Dice, y es que a cambio las universidades comenzaron a aceptar la sugerencia, entre comillas, de abrir cátedras y centros de promoción islámica en los que se incorporan muchos profesores radicalizados que desde el 7 de octubre han sido la vanguardia de las expresiones de judeofobia universitaria, ¿no? Ese antisemitismo se encontró con autoridades que toleran en gran medida las prédicas públicas de odio e incluso actos de violencia en contra de estudiantes judíos. Dice aquí el lubricante financiero, los contratos y compromisos a largo plazo, la dependencia explican esta postura, damas y caballeros. Y aquí te mencionan más casos y más situaciones de las cantidades de los efectos, ¿no? Aquí y algunos casos en especial, estimables amigos, que es lo que manejan aquí esta tendencia de los sionistas de querer vender lo increíble, ¿no? Y aquí habla precisamente de universidades concretas que han sido atentados, ¿no? Por ejemplo, aquí la Universidad Carnegie Mellon, en este caso la Universidad de Texas, ¿no? La Universidad de Northwestern, entre otras, ¿no? La Universidad de Harvard,
y todas estas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Yale no declaró 495, la Universidad de Colorado, la Universidad de Columbia, etcétera, damas y caballeros, la Universidad de Nueva York, la Universidad de la Commonwealth de Virginia, la Universidad de George Mason, también la Universidad de Arizona, estimables amigos, y así sucesivamente. Si usted quiere dar cuenta de todo esto que están manejando estos vatos, es simple y sencillamente la manipulación que ellos sí están haciendo de las universidades, y que lo que están diciendo no necesariamente es cierto, porque hay muchos convenios de muchas cosas que hacen que las universidades reciban recursos, nomás para que nos demos una ligera idea, que ahí está el meollo del asunto, damas y caballeros. Entonces, ¿por qué están desapareciendo los científicos? Por la misma razón que están desapareciendo las universidades como tales. Una universidad que empieza a tener una tendencia ya no es universidad, no es. Por eso hay instituciones que no tienen por qué llamarse universidades, porque tienen una tendencia descarada. Por ejemplo, no puedes llamarle al CETIS universidad. Le ponen universidad allí porque se supone que está a ese nivel, pero no es universidad, porque tiene una tendencia muy clara hacia la derecha. Total y absolutamente tiene una tendencia extranjerizante y hacia la derecha, estimables amigos. No es una universidad. Y hay otras instituciones que tienen nombres aberrantes. Les voy a poner un ejemplo. La Universidad Autónoma de Durango. Es una universidad privada. Se puede llamar Universidad de Durango, pero no autónoma. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea privada ya de entrada es autónoma. Entonces sale sobrando lo de autónoma. Es una universidad autónoma, se llama así universidad autónoma, cuando es una institución que depende de un gobierno, en este caso un gobierno estatal, ¿sí? Pero que se maneja aparte, que no tiene nada que ver con la estructura de gobierno ni con el manejo mismo del gobierno. Es decir, que se maneja de manera autónoma. La Universidad Autónoma de Baja California es una universidad auténticamente autónoma, porque aunque recibe dinero del gobierno del estado, no está permitido que las autoridades estatales gobiernen y dominen lo que sucede en la propia universidad, si no perdería su autonomía. Entonces, a veces se utilizan los nombres así. Entonces la Universidad Autónoma de Durango pues no tiene razón de llamarse autónoma, y menos de Durango porque está actuando en otros estados. Digo, es curioso esto, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta situación, damas y caballeros, la dictadura se está haciendo presente. La dictadura está dictando las formas hasta de educarse. Y en este caso, las universidades en Estados Unidos caras se están convirtiendo en universidades malas y tendenciosas. Ya lo eran, pero ahora son descaradamente tendenciosas, damas y caballeros, ¿no? Por su atención. Muchas gracias. Recuerden que en este tipo de cosas la mejor opinión es la suya, y si ustedes nos dejan su punto de vista aquí, lo vamos a leer con mucho gusto y lo vamos a considerar para otro tipo de clips, ¿no? Y en este caso ya no lo habían pedido. Dice: saludos, profe, voy llegando a casa y me lo encuentro. Dice aquí Gustavo Orozco. Saludos, gracias a todos ustedes por darle like, por reportar este tipo de contenidos y por sugerirlos también. Así que gracias. Buenas tardes, que se la pasen muy bien. Nos vemos aquí en algún otro clip. Gracias, gracias, y como siempre repito, la mejor opinión es la suya. Gracias, buenas tardes.